muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar agradecer al foro la invitación. En segundo lugar, como ha dicho Víctor, disculpar la ausencia de Alejandra Valentín, que no ha podido venir, un tema a última hora, vamos, está todo bien, pero bueno, pues el hecho de que no ha podido venir, voy a tener que estar aquí. Entonces, pues nada, Alberto, muchas gracias por tus palabras. El problema mío es que ya soy muy mayor y después del nivel que habéis puesto vosotros, voy a intentar por lo menos hacer unos pases más o menos lo mejor posible, ¿no? Bueno, vamos a comentar el impacto, ¿no?, de la alimentación en la sostenibilidad económica y global, concretamente en el cebo de corderos. Y la palabra sostenibilidad yo creo que en muchos casos, en muchos foros, se está poniendo un poco, o sea, se está desdeñando, ¿no?, su contenido y su significado, pero yo creo que empresas como la nuestra, al fin y al cabo hemos hablado de futuro en ambos casos y yo creo pues que estamos muy alineados. Creo que mi presentación va a estar muy en la línea de la tuya, que al fin y al cabo hablamos de futuro de nuestros ganaderos y al fin y al cabo de sostenibilidad, ¿no? Entonces, no sé si esto pasa. Vale, es que estaba en el revés. Entonces, vamos a hablar de 3 temas. Vamos a hablar de alguna forma de lo que son, de la sostenibilidad económica desde el punto de vista de los resultados técnicos del cebo de corderos. Vamos a hablar también de un sistema que ya hemos presentado en otros foros, pero aquí no hemos presentado nunca, que es un sistema de evaluación y certificación de la sostenibilidad en granjas de rumiantes, bueno, en general en todo tipo de granjas, pero más desarrollado en rumiantes, que se llama granja circular, un sistema certificado. Y luego, en tercer lugar, vamos a ver un poco el impacto de determinados aspectos de la alimentación, sobre todo de la alimentación mineral, cómo pueden impactar también no solamente en los resultados económicos y técnicos, sino también en la sostenibilidad. Bueno, esto no es nuevo, este es un trabajo que ya creo que el año pasado presentamos, lo que pasa que hoy lo hacemos desde otro punto de vista. Es un trabajo, pues es una recopilación de una serie de ensayos de cebo, hay más de 700 ensayos, con más de 80 ganaderos, con 29 empresas distintas de alimentación y en 25 años. Entonces, esto nos da una gran información, es una información pues, que tiene mucho empaque, y lo que no podemos hacer es pues hacer una presentación de este trabajo, y entonces pues, lo vamos haciendo un poco pues, cuando vamos teniendo oportunidad. Y este año lo que hacemos es, lo presentamos desde el punto de vista del ganadero, es decir, dentro de estos 80 y tantos ganaderos hemos seleccionado solamente los que tenemos más datos, y es un poco lo que aparece. Bueno, ahí aparece el peso medio, como veis aquí, y el número de pruebas que se han hecho en estos ganaderos, ¿no? Bueno, pues ahí vemos un poco las medidas de las ganancias diarias. Aquí hay muchos fenotipos, es lógico que hay diferencias. Lo mismo pasa con los índices de conversión, ¿vale? Pero sobre todo, a mí de lo que me sirve este trabajo es sobre todo y el año pasado también lo hicimos, comentamos lo mismo, pero este año lo hacemos desde el punto de vista del ganadero, ¿no?, que es lo que estamos presentando aquí, que es el tema de la variabilidad. La variabilidad, como en nuestra modesta opinión pensamos que es un concepto que tendríamos que tener en cuenta a la hora de cualquier prueba, es decir, de cualquier ensayo. Porque al fin y al cabo los ensayos de cebo los hacemos para tomar decisiones. Unas decisiones pues, que pueden, pues que de alguna forma nos tienen que servir pues, para mejorar, ¿no?, para mejorar nuestra granja, etcétera, y para tener más conocimiento precisamente pues, para ir tomando otras decisiones posteriores, ¿no? Entonces, claro, el tema de la variabilidad, yo entiendo que, por ejemplo, si yo hago una prueba en este ganadero y la hago en este, pues evidentemente las conclusiones que, a pesar de tener los mismos resultados, no puedo sacar la misma conclusión. Precisamente por eso, porque hay determinados factores que influyen en el cebo de corderos, como sabéis vosotros, pues que de alguna forma determinan los resultados. Entonces, claro, esos resultados están sujetos a la acción de efectos ambientales, efectos de manejo, o sea, una serie de aspectos que incluso en granjas donde nosotros casi hemos hecho pruebas en condiciones experimentales, pues hay también una variabilidad pues alta, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, tenéis aquí este ganadero que la variabilidad es mucho menor. Entonces, claro, pues evidentemente a la hora de elegir mis pruebas, pues yo elegiría ese ganadero y seguramente haría un análisis de la variabilidad por razas, la variabilidad por época del año, y elegiría aquellos aspectos que tienen menos variabilidad para poder hacer esos ensayos, ¿no? También otro tema que me sugiere es que muchas veces tomamos decisiones en base a pruebas y que, claro, y que a lo mejor esas decisiones, o sea, las pruebas deberían tener una serie de datos o tener un cierto rigor para poder tomar las decisiones que muchas veces tomamos, ¿no?
Las pruebas siempre vienen bien para monitorizar, para ver cómo está la granja, pero a la hora de tomar decisiones entiendo que tiene que haber resultados en matadero, como mínimo, y entiendo que tiene que haber una repetibilidad para que realmente esos resultados, o sea, para poder tomar una decisión de un cambio de un aditivo, etcétera, etcétera, en estas granjas, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que nosotros sacamos de este trabajo. En el estudio pues, encontramos diferencias significativas entre grupos de edades de animales, entre razas, entre sexos, entre estaciones del año, etcétera, y en general entre todos los valores que nosotros analizamos. Otra cosa que nosotros sacamos en limpio de este trabajo es la posibilidad de, como os he dicho antes, es muy interesante monitorizar los resultados técnicos y viendo la evolución y ver cuándo tenemos, cuándo tenemos diferencias que se nos salen de la variabilidad, ¿no? Y entonces aquí lo que hemos generado una serie de ecuaciones para poder calcular el índice de conversión a partir de una serie de datos como son, pues ya lo tenéis aquí, los kilos repuestos, la media de los pesos, el consumo diario, en fin. El problema de las pruebas es que muchas veces medir el consumo es muy complicado. Tenemos que ir con sacos o tenemos que tener dispositivos electrónicos para poder medir el consumo. Entonces, estas herramientas pues, nos dan una serie de posibilidades para estimar, mediante ecuaciones de regresión, cuáles son los índices de conversión y de alguna forma ir monitorizando los resultados que vamos teniendo en la granja, ¿no? Bueno, otra parte, evidentemente, pues todo esto influye en la sostenibilidad económica, porque parte de la sostenibilidad económica son los resultados de cebo, ¿no? O sea, los resultados técnicos de cebo. Este es un sistema que llamamos granja circular, que lo que sirve es para la evaluación, medición y certificación de granjas desde el punto de vista de sostenibilidad. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Y lo explico de una forma un poquito rápida. Nosotros lo que hacemos es calificamos la granja en A, B o C. ¿Y qué hacemos? Medimos la sostenibilidad económica en base a unos parámetros técnico-económicos, evidentemente más técnicos que económicos, porque muchas veces obtener resultados económicos de una granja es muy complicado. Entonces, los resultados técnicos son indicadores, ¿no? Luego, medimos la sostenibilidad medioambiental mediante el cálculo de emisiones con las ecuaciones del IPCC del 2006, que lo que estamos midiendo en realidad es el balance alimentario, ¿vale? Ahí no tenemos en cuenta, por ejemplo, pues todo el consumo de combustibles fósiles, por ejemplo, por los tractores, etcétera, etcétera. Lo que medimos es el consumo alimentario y vemos el impacto que tiene distintas alimentaciones, distintas propuestas de alimentación en lo que es las emisiones de nitrógeno, fósforo, metano, la gestión del estiércol, el impacto ambiental de carbono medido como equivalentes de CO2, ¿vale? Y el secuestro de carbono. Y luego medimos la sostenibilidad social, y aquí tengo que agradecer al CSIC de León pues, la posibilidad de haber hecho un modelo para poder medir o evaluar la sostenibilidad social de una granja, de cebo de corderos o de ovejas, etcétera. Y luego, medimos también lo que es el bienestar animal con un modelo que llevamos utilizando ya desde hace más de 20 años y que hemos hecho algunas publicaciones también al respecto. Entonces, bueno, teniendo esto, la granja es A si cumple los 4 requisitos, la granja es B si cumple el económico y la granja es C si no cumple el económico, aunque cumple los demás. Para nosotros, la sostenibilidad económica, según nuestro es muy discutible, pero según nuestro modelo, es prácticamente lo más importante, ¿no? Aparte que nuestra cultura como fabricantes de alimentos y como asesores, pues nuestra cultura siempre ha sido el que intente mejorar la economía del ganadero, ¿no? Y luego ya lo que hacemos es, una vez que ya tenemos calificada la granja, vemos la implantación de determinadas buenas prácticas al uso de lo que hace el Ministerio con las MTDs, con las mejores técnicas disponibles. Nosotros hemos definido lo que son las buenas prácticas disponibles, las BPDs, que son unas 60 aproximadamente, que las dividimos en un decálogo, es decir, relacionadas con la nutrición, la sanidad, el bienestar, la zootecnia, el tema ambiental, la bioseguridad, los residuos, la economía circular, la mano de obra y la gestión. Entonces, todas estas 60 BPDs están cuantificadas, están ponderadas, depende de cada una si aporta más sostenibilidad económica, social o ambiental, y bueno, pues al final nos sale un perfil de la granja. Y entonces esto es cuantificable y por lo tanto es susceptible de mejorar, y eso es lo que evaluamos con la certificación. Bueno, como datos, esto ya lo presenté en una SEOC, pero bueno, están actualizados. Pues esto nos permite, por ejemplo, saber en 19 auditorías con 144.000 corderos implicados más o menos, pues cuáles son más o menos los resultados de emisiones por plaza, no por cordero, por plaza y año, por plaza ocupada y año,
de fósforo, las emisiones de metano, las emisiones de óxido nitroso y las de equivalentes de CO2. Ya te digo que es balance alimentario y no es el cálculo total del impacto solamente lo que es la alimentación. Entonces, estos son los resultados y lo que nos permite es tener unos datos de referencia como referencia para otras granjas que se puedan evaluar en el futuro. Después, en cuanto a lo que es la calificación de granja de estas auditorías, el 68% han obtenido la calificación A. Entonces, nosotros podemos decir, en base a estos resultados, que bueno, concretamente el cebo de corderos, en tanto en cuanto lo hemos estudiado, es decir, a lo mejor no son muchas granjas, pero por lo menos lo que nosotros hemos hecho, pues sí que hay un alto grado de sostenibilidad y fijaros, por ejemplo, que el pilar social está bastante alto, concretamente a pesar un poco de la dificultad, ¿no?, que es encontrar mano de obra, pero por lo menos las granjas que hemos estudiado son lo que son los trabajadores y la mano de obra, pues están formados, en general, tienen un grado bastante aceptable de motivación, ¿no? Y luego pues sus condiciones a nivel de vacaciones, a nivel de fines de semana, etcétera, bueno, pues son en general aceptables respecto a los estándares que nosotros hemos definido para medirlos. En cuanto al tema del decálogo de sostenibilidad, vemos que también se cumplen estas buenas prácticas en un porcentaje que ronda, está por encima del 60%, y tal vez aquí en lo que es economía circular y en lo que son el tema de bioseguridad, sí que es cierto que seguramente pues hace falta trabajar más en estos campos a tenor de los resultados que hemos obtenido nosotros, ¿no? Entonces, bueno, otras cosas que hacemos es el cálculo de la huella ambiental. El cálculo de la huella ambiental, ¿cómo se calcula? Bueno, pues el tema del... Perdón, joder, madre mía. Bueno, pues veo que la diapositiva me ha hecho una pirula y no me salen las imágenes, pero bueno, al fin y al cabo lo que yo quería poner ahí era la forma de calcular la huella ambiental es el cálculo del análisis del ciclo de la vida, es decir, lo que se llama de la cuna a la tumba, ¿no? Empezar por calcular la huella ambiental de las materias primas que utilizamos en nuestros piensos, incluida la soja, por ejemplo, que viene pues, del otro lado del charco, ¿no? Y bueno, pues cuál es el impacto de esas materias primas. Después, esas materias primas llegan a la fábrica, hay un impacto en la fábrica, hay un impacto en el transporte a la granja, bueno, hay un impacto en la fabricación, hay un impacto en el transporte a la granja, hay un impacto en la labor de la granja y hay un impacto luego en la producción de carne o de leche, en su caso, y en la llegada a la distribución. O sea, todo eso se mide y de alguna forma pues, obtenemos el ciclo de la vida. Nosotros tenemos en lo que es ovino de carne, una gama que se llama Vitacor Life, que está certificada, y estos son los resultados de alguna forma de algunos aspectos de la huella ambiental, no de todos. El calentamiento del uso del agua, el ozono fitoquímico, como el cálculo de sustancias volátiles no metanogénicas, ¿vale? La acidificación, la eutrofización del agua, en fin, aquí hay algunas cosas. Y luego también lo que nosotros hemos desarrollado son unas ecuaciones que también están certificadas para el cálculo de la huella de cualquier pienso de rumiantes en nuestra empresa. Aparte también, True Nutrition tiene un sistema que se llama MyFitprint, en el cual pues, es posible calcular el impacto, o sea, el ciclo de la vida de los piensos, ¿vale? Teniendo en cuenta que la huella seguramente del pienso es la huella más importante, más de un 60%, de, por ejemplo, lo que es la huella ambiental de un kilo de carne o de un litro de leche. Estas serían un poco las conclusiones. Y ahora voy a comentar un poco el tema de la nutrición mineral, en el cual bueno, pues hay una serie de funciones esenciales. Bueno, esto ya lo sabéis, yo creo que no voy a perder mucho el tiempo. Pero vamos a hablar sobre todo de estos tres elementos, zinc, manganeso y cobre, bueno, de estos cuatro, zinc, manganeso, cobre y selenio, en los cuales bueno, pues tienen impacto, sobre todo el zinc, en lo que es la fertilidad, salud de la urea, resistencia al estrés, en el metabolismo energético, en la generación de enzimas, que esto es muy importante, la utilización de vitaminas, en fin, está muy relacionado pues, con muchos procesos metabólicos y procesos relacionados con la salud de los animales, ¿no? Luego, bueno, pues tenemos también el manganeso, que está relacionado sobre todo con el metabolismo energético y con el uso de vitaminas, el cobre, que está más relacionado pues, con lo que es la resistencia a estrés, el pezuña, el pelo, etcétera, y luego el selenio, que también como su papel, sobre todo, antioxidante, ¿no? Entonces, estos de alguna forma son los elementos en los que nos hemos centrado a la hora de hacer los trabajos que os voy a presentar de una forma muy breve, ¿vale? Bueno, este es el tema del rumiante y nos vamos a centrar sobre todo en lo que es el intestino.
Aquí lo que nosotros nos hemos dedicado a estudiar es un poco las diferencias entre los minerales inorgánicos habituales al uso, sobre todo sulfatos. Nos hemos centrado en nuestro estudio más en los sulfatos. Sulfato de zinc, sulfato de cobre, ¿vale? Luego están los orgánicos, en el cuales, bueno, los inorgánicos se caracterizan porque tienen un enlace iónico y el enlace iónico más bien es débil. Es decir, entonces en unas condiciones, sobre todo de pH, incluso cercanas a la neutralidad, pues hay un cierto grado de disociación. Y entonces estos iones quedan libres, ¿vale? Ese es un poco el tema. Y estos iones que quedan libres interfieren con lo que se encuentra a su alrededor. Por lo tanto, esta disociación existe incluso en la panza, ¿no? Los metales orgánicos ya se diferencian porque tienen un enlace covalente que es más fuerte. Entonces, la disociación es más complicada. Y luego, esto lo que os quiero comentar es el tema de los hidroximinerales, en el cual también es un enlace covalente, pero un poquito más fuerte porque está unido a un hidroxilo que le confiere un carácter un poquito más digamos, más fuerte, ¿no? Esto no es nuevo, o sea, esto que os estoy contando no es nada nuevo, esto ya hay muchísima información y muchísima documentación en monogástricos, incluso en vacas de leche y en terneros. Tal vez la novedad suponga la utilización en pequeños rumiantes, eso es cierto, que no se utilizan mucho, o algo creo que sí que se utilizan, y sobre todo la utilización en cebo de corderos. Eso yo creo que sí que supone una novedad y por eso os lo vengo a contar aquí, ¿no? Entonces, pues esas son fundamentalmente las diferencias. Puesto como una especie de esquema, este sería, por ejemplo, el sulfato de cobre, con como veis, con un enlace iónico más o menos débil. Y luego estos serían los minerales orgánicos y los hidroximinerales, en los cuales lo que se genera es un enlace muchísimo más fuerte. Esto tienen una estructura físico-química de alguna forma cristalina, y se caracterizan sobre todo porque los hidroximinerales se disocian a pHs más bajos de 4. No se disocian a nivel de panza, sino que se disocian a pHs debajo de 4. Y claro, esto es importante y de alguna forma para hacer un símil, haciendo un símil, os diría que de alguna forma los minerales orgánicos serían similares a cómo se disocia o a cómo se pierde, ¿no?, la estructura de un terrón de azúcar en la lengua, y en este caso a lo mejor sería un poco una piruleta, ¿no? Bueno, es un ejemplo un poco así, pero en fin, puede valer como ejemplo, ¿no? Simplemente como ejemplo. Entonces, bueno, ¿por qué se caracterizan estos hidroximinerales que los hacen distintos de las fuentes orgánicas? Y por supuesto, inorgánicas, perdón. Por supuesto que, vamos, no se trata de demonizar para nada las fuentes inorgánicas que las hemos utilizado toda la vida y van bien. Simplemente yo creo, y lo creo sinceramente, y creo que es así, que en el escenario en el que estamos, en un escenario de reducción antibiótica, en un escenario donde la salud intestinal es muy importante. Entonces, todo aquello que podamos hacer para mejorar, y en un escenario donde la sostenibilidad y lo que es la eliminación a través de las heces de los animales, de las deyecciones, ¿no?, y a través de los residuos, pues de sustancias que puedan ir al medio ambiente, pues evidentemente todo aquello que suponga una mejora, y yo creo que hay que decirlo y hay que comentarlo, ¿vale? Entonces, aquí de alguna forma la ventaja de los hidroximinerales ya empieza con la estabilidad. Es decir, porque antes el pienso, cuando está fabricado, ya, por ejemplo, si se moja, imaginaos que hace un día de lluvia y se moja en el camión, pues ya empieza a haber una cierta disociación de los minerales inorgánicos y empiezan a aparecer iones, empiezan a tener su papel de alguna forma oxidativo. Cuando lo toma el animal, empiezan a generar, por ejemplo, activar determinados receptores de las papilas gustativas. Entonces hay una pérdida de palatabilidad. En fin, empieza todo por ahí, ¿no? Luego, esto a lo que me refiero es el tema de la solubilidad. Es decir, como os decía antes, la solubilidad de las fuentes orgánicas inorgánicas, que la veis aquí en verde, es muy rápida al principio. En cambio, tanto en el cobre como en el zinc como en el manganeso, en los estudios que se han hecho, veis cómo la solubilidad es mucho más lenta y se produce sobre todo en los tramos del intestino, abomaso-intestino, cuando el pH es más adecuado para que se produzca esta situación. Vale. Entonces, esa es otra de las características. Luego, otras pruebas también, otro tema importante son los niveles. Nosotros generalmente siempre tendemos a trabajar con niveles altos, más vale que sobre que no que falte, ¿no? Entonces, lo que sí que se ha observado en estos trabajos
es, por ejemplo, que la absorción aparente de cobre, cuando utilizamos menos tasa, 16,6 ppm contra 39,5, esto está hecho en vacas de leche, lo que sí que se produce es mucha más eficiencia de la captación de estos elementos cuando van en dosis más bajas, porque precisamente los receptores que tienen que captar, ¿no?, los enterocitos que tienen que captar esos elementos traza, pues son mucho más eficientes. Lo mismo ocurre, veis, por ejemplo, aquí, estos trabajos hechos en la estación experimental de Nutreco, se ve pues como, por ejemplo, la absorción aparente es un 5,5% con 132 ppm y en cambio con 60-80 sube al 20%. También es otro elemento importante lo que es la excreción por las heces. Es decir, cuando los niveles son más bajos, la excreción por las heces es muchísimo más baja. Al final, lo que se produce es, cuando los minerales inorgánicos de alguna forma se disocian, tienen dos efectos. Uno es un efecto antimicrobiano. Entonces, por ejemplo, en la panza eso tiene su importancia, porque evidentemente interactúa bueno, en la panza y lógicamente en el intestino. Entonces, bueno, pues se pueden dar situaciones en las cuales pueden matar flora beneficiosa, flora que protege el epitelio intestinal y luego flora, por ejemplo, que degrada la fibra. Entonces, esto es particularmente relevante, concretamente, lo que es la reactividad. Y luego, aparte, los minerales orgánicos, los inorgánicos, perdón, se unen a otras sustancias, como vais a ver un poquito más tarde, y forman complejos insolubles con otras sustancias como fitatos, aminoácidos, principios inmediatos, que los hacen prácticamente inabordables e inalcanzables por el organismo. Por lo tanto, aparte de una mayor solubilidad, al mejorarse la digestibilidad de la fibra, como también hay estudios que lo demuestran, también lo que hay una mayor digestibilidad y una mayor biodisponibilidad. ¿Veis? Por ejemplo, el sulfato de cobre y el sulfato de zinc se emplean como en los pediluvios, porque tienen un efecto completamente antimicrobiano. Pues este es el mismo efecto antimicrobiano que se podía producir tanto en panza como en intestino, ¿no? Esto es un poco lo que hemos comentado, la influencia de los minerales inorgánicos que no en los hidroximinerales en cuanto a lo que es la flora microbiana. También aquí en cuanto a la situación de quelación y de reacción con sustancias que pueden afectar también al buen funcionamiento del organismo. En el tema del enterocito, pues, cuando nosotros nos cargamos la flora beneficiosa, se puede producir pues, lo que es el síndrome del intestino poroso, ¿no? Es decir, el leaky gut, en el cual pues, hay una inflamación y hay un paso de sustancias de endotoxinas desde el intestino al torrente circulatorio, ¿no? Entonces, eso también es importante y esto, pues, de alguna forma, lo podrían mejorar. También hay estudios que se ha visto un 25% más de longitud de las microvellosidades intestinales con el uso de hidroximinerales versus el uso de minerales inorgánicos. ¿Ves? Ahí. Luego, otro tema, y esto sí que se hizo en corderos, lo hicimos nosotros en corderos en Zaragoza. Se hicieron 3 rondas con 200 corderos cada una, en la cual lo que se analizaba, entre otras cosas, era la acumulación de minerales, por ejemplo, en la panza. La acumulación, cuando sobra, se acumula. Entonces, fijaros cómo, por ejemplo, en el caso del zinc se acumulaba 5 veces más con las fuentes inorgánicas que con las fuentes orgánicas y 35 veces más en el caso del manganeso. O sea, es decir, eso es un tema, yo creo que relevante. Hay mucha más eficiencia, más biodisponibilidad, más palatabilidad, más solubilidad, más digestibilidad y más estabilidad. O sea, es decir, todos esos son un poco las ventajas de este tipo de minerales, ¿no? En lo referente a la sostenibilidad, y ya termino, Víctor, aquí veis un poco cuáles son de alguna forma la tarta, según la Oficina de Estadística de los Países Bajos, cuál es la tarta, ¿no?, cuáles son los puntos donde se acumulan más elementos traza, y luego aquí ya veis el mapa de Holanda, que sabéis los problemas que están teniendo y las restricciones que están teniendo en la ganadería. Todo el tema de la eliminación y todo el tema de la sostenibilidad, ¿no? Y esto, pues, de alguna forma, se supone que de alguna u otra forma llegará a otros países de la Unión Europea. Entonces, pues, eso sería la fuente de minerales.
Estabilidad, ya lo he comentado, la función del rumen, la biodisponibilidad y el tema medioambiental serían los factores más importantes que tenemos que ver. Al final, lo que nosotros proponemos o lo que nos sugiere todos estos estudios sería el hecho de que la alimentación mineral, de alguna forma, tiene que navegar entre un aspecto nutricional y un aspecto de tolerancia, ¿no? Es decir, cuando hay un exceso se puede producir un deterioro de la salud y cuando hay un defecto también. Entonces, aquí sería trabajar de alguna forma en este espacio óptimo. Si tenemos exceso podemos reducir, pero nos acercamos digamos, a la otra frontera. Entonces, la idea sería estar absolutamente en todo lo que es la curva de Gauss, estar en este periodo. Y nada, simplemente lo único, agradecer, ya agradecido antes al foro, y agradecer a los que están en el sonido, pues que evidentemente siempre hacen un buen trabajo y sin ellos no sería posible esto, y a mis compañeros de Nanta y de Nutrico Iberia por todo el trabajo que hacéis y por todo el trabajo que, no solamente en este foro, sino siempre en todas vuestras acciones. Muchas gracias.